Independientemente de lo que estés pasando, este método práctico para ser resiliente te ayudará. Ahora, ¿qué es exactamente la resiliencia? Pues la resiliencia es la capacidad de una persona para manejar situaciones difíciles de manera productiva, resultando en la creación de algo valioso en medio del caos. Ahora, esto no significa necesariamente que ser resiliente signifique sentirse bien todo el tiempo. Esa es una mala interpretación muy común de la resiliencia. Ser resiliente involucra ser consciente de la dificultad de la situación, pero de todas maneras manejarlo de manera productiva y disciplinada. Con esa definición clara, ahora pasaré al primer principio de la resiliencia, que es el rol de la perspectiva en el dolor. Una de las enseñanzas más importantes del budismo es que el dolor y el sufrimiento es como una flecha que te golpea dos veces. El primer dolor es el dolor inherente de la situación. En este caso, el dolor de la flecha atravesando la piel de la persona. El segundo dolor es el psicológico, causado por el significado o narraciones que le agregamos al evento de ser golpeados por una flecha. Narraciones tales como: esto es muy injusto, no merecía ser golpeado por una flecha. Es muy importante que te recuerdes este concepto a lo largo de todo el video, porque aunque el primer dolor se ha superado, que usualmente es lo que sucede, muchas veces nos vemos sufriendo más de lo necesario por el segundo dolor, ya que comúnmente desarrollamos narrativas asociadas con el victimismo o la injusticia que solo empeoran el dolor por meses o años, lo cual es lo que probablemente te está sucediendo ahora mismo con el problema que estás enfrentando. Y por eso, como primer paso práctico, quiero que empieces a crear narrativas productivas para tu situación. Piensa en las narrativas inconscientes que probablemente estén causando tu sufrimiento, elimínalas y poco a poco empieza a crear narrativas productivas para que el sufrimiento de la situación sea más manejable y que puedas sacar algo bueno de la situación. Porque aquí hay un detalle muy importante acerca del dolor psicológico. Tienes total control de este, porque independientemente de que te des cuenta o no, todo el tiempo tomas decisiones. Decides qué pensar, decides qué hacer, decides a qué darle importancia. Y en estas decisiones está incluida la posibilidad de crear narraciones productivas para sobrellevar mejor el sufrimiento y sacar algo bueno de la situación. Esto no se trata de positividad tóxica. Lo que estamos haciendo es reconocer la dificultad de la situación, pero también reconocer la posibilidad de usar esta situación para crear algo bueno y que al menos cuando este problema termine podamos decir con confianza que al menos sacamos algo bueno del caos. Con ese paso hecho, ahora pasaré a encontrar un propósito para tu sufrimiento. Un propósito es fundamental para sobrellevar el sufrimiento, ya que sin un propósito claro solo sufres y se siente como un sufrimiento sin sentido. En cambio, cuando combinas un propósito con narraciones productivas, el sufrimiento se siente como un sacrificio que vale la pena y no como una carga terrible que estás obligado a experimentar. Esta idea se podría resumir en la frase famosa: aquel que tiene un porqué puede enfrentar cualquier cómo. Así que con el concepto claro, ¿cómo exactamente creas este propósito? Pues a veces el propósito es claro. Por ejemplo, estás sufriendo constantemente por las tareas y trabajos difíciles en una carrera de medicina. Pues aquí el propósito es claro. Estás esforzándote día a día en la universidad para que eventualmente puedas usar todo ese conocimiento para salvar vidas siendo un doctor. Con ese propósito claro, recuérdate constantemente en medio del trabajo duro la razón por la cual trabajas duro para que así puedas sobrellevar la dificultad. Desafortunadamente, el propósito no es muy claro y o en sí la situación parece no tener ningún propósito. Y es tu responsabilidad tener suficiente flexibilidad mental para crear uno. Un ejemplo podría ser sufrir un accidente automovilístico y quedar en el hospital por 6 meses, poniendo una pausa repentina a tu vida. Aunque este tipo de situaciones sean horribles, aún así es tu responsabilidad pensar en cómo vas a usar esta situación lo mejor posible. Siguiendo con el ejemplo del accidente, ¿cómo piensas usar esos 6 meses? Pues puedes decidir sentir lástima contigo mismo todas las noches, culpando al otro conductor involucrado con el accidente y no progresar. O puedes, por ejemplo, empezar a pensar detenidamente acerca de las prioridades en tu vida. ¿Qué fue lo que te metió en ese accidente en primer lugar? ¿Fueron malas amistades o un pésimo intento para impresionar a otra persona a la que ni siquiera le importas? Tal vez puedas reflexionar acerca de lo frágil que es la vida humana y cómo muchas veces has tomado por sentado el poco tiempo que tienes en este mundo. Muchas veces es necesario que sigas un propósito conscientemente, porque la reacción común en estas situaciones solo empeora tu sufrimiento. Así que tienes que asumir la responsabilidad de tu sufrimiento y crear un propósito para sobrellevarlo de manera productiva e disciplinada.
O si quieres que te dé algo más concreto, en situaciones difíciles, hazte esta pregunta. ¿Cómo puedo hacer que esto sea una de las mejores cosas que me ha pasado? ¿Y qué tengo que hacer para que eso se vuelva una realidad? Con toda esta información en cuenta, ahora pasa al paso práctico número 2, que es la creación del propósito. Pregúntate a ti mismo, ¿cuál es el propósito de este sufrimiento? ¿Qué propósito va a hacer que esto valga la pena al final? ¿Y qué puedo hacer para que esto sea una de las mejores cosas que me han sucedido? Obviamente el sufrimiento todavía estará ahí, pero ahora con un propósito tendrás suficiente fuerza mental y flexibilidad mental para usar el problema en tu beneficio. Con todo eso dicho, ¿cómo deberías empezar a resolver este problema o este sufrimiento que estás pasando? Pues con algo tan simple como la acción más mínima ahora mismo. Pregúntate, ¿qué es lo más pequeño que puedo hacer ahora mismo para mejorar mi condición? No lo sobrepienses y simplemente actúa lo más pronto posible. Estas pequeñas acciones te ayudarán a obtener suficiente impulso para luego lidiar con las acciones más difíciles. En resumen, ser resiliente consiste en ser consciente de la dificultad de la situación, pero aún así manejarla de manera disciplinada y productiva. Existen dos tipos de dolor en una situación, el dolor inherente y el dolor psicológico. Enfócate en el dolor psicológico porque es el dolor que puedes controlar para así crear narrativas productivas que te ayudan a progresar. Crea un propósito que haga que el sufrimiento valga la pena y empieza con acciones pequeñas para así ganar impulso y luego lidiar con las acciones más difíciles.